Vamos a continuar con la enseñanza. Comencemos por la siguiente pregunta. ¿En este tiempo es necesario hacerse la circuncisión o no? Esa pregunta ha resonado en la mente de todo varón que viene a los pies de Yahshua. Y hoy, con la ayuda de Yahweh y Yahshua, lo vamos a descifrar. Para ello vamos a examinar dos términos, uno hebreo y el otro griego. Olam es el término hebreo y ayonos es el término griego. Ambos términos han sido pervertidos y mal traducidos. Ambos términos han sido casi siempre traducidos como perpetuo, para siempre, por los siglos de los siglos. Esto ha originado falsas creencias y falsas doctrinas. Por ende, vamos a examinar estos dos términos y vamos a ver que Olam y ayonos adquieren un significado según el contexto. Puede tener un significado absoluto o relativo. Comencemos viendo las definiciones de estos dos términos. Olam, según la concordancia Strong, significa escondido, antiguo, perpetuo, sempiterno, para siempre, siglo. Y el equivalente griego de olam, que es ayonos, significa perpetuo, sempiterno, siglo. Estos significados aparentemente indican que olam y ayonos hacen referencia a un tiempo que no tiene fin, que es para siempre. Esto es cierto. No obstante, ahora vamos a probar que olam también hace referencia a un tiempo de larga duración, pero que llega a su fin. Por ejemplo, fíjense lo que dice los siguientes dos textos. Bamidbar 25:13 nos dice: y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del ministerio perpetuo, olam, por cuanto tuvo celo por su Elohim e hizo expiación por los hijos de Yasharel. Está hablando del ministerio de los Kuanim de la casa de Aarón. Pero fíjense ahora lo que dice el siguiente verso. Hebreos 7:12 nos dice: porque cambiado el ministerio de Cohen, necesario es que haya también cambio de instrucción. Ahora presten atención a esto. El Tanaj menciona que el ministerio de los Kuanim del linaje de Aarón sería un ministerio perpetuo, olam. Pero en el Brit Hadashah se declara que ese ministerio llegó a su fin porque fue cambiado por el ministerio de Yahshua, que es bajo el orden de Melquisedec. Entonces, olam, traducido como perpetuo, no siempre significa para siempre o sin fin, sino que olam puede significar un periodo de larga duración que llega a su fin, y efectivamente el ministerio de Kuanim de la casa de Aarón duró casi 1500 años. Se instauró en la época de Moshe y tuvo su culminación en la época de Yahshua. No fue perpetuo, sino que tuvo un inicio y tuvo un final. Y la palabra olam está de por medio. Ahora pongan atención a los siguientes dos textos. Con esto muchos van a temblar. Bereshit 17:13 nos dice: debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, olam. Eso dice el Tanaj, pero fíjense lo que dice el Brit Hadashah, nuevo pacto. Primera de Corintios 7:19 nos dice: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandatos de Yahweh. ¿Qué les parece? Y en Gálatas 5:16, Shaulo añade lo siguiente: porque en Mashiach Yahshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la emuná que obra por el Aevá. Entonces fíjense muy bien, si bien la circuncisión era considerada pacto perpetuo olam, según Bereshit 17:13, en nuestros tiempos no es obligatorio circuncidarse,
porque ese mandato llegó a su fin. Ahora en Yahshua, la circuncisión no vale nada. Entonces, ¿qué tiene validez ante los ojos de Yahweh? La emuná que obra por el Aevá. Esto no significa que estemos prohibiendo la circuncisión, no. La circuncisión usted, si lo quiere realizar, puedes hacerlo, y eso estará excelente, pero no puedes condenar al otro y obligarlo a circuncidarse diciendo, si no te circuncidas no serás salvo. Eso es un error grave que muchos han cometido y han obligado a sus feligreses a practicar la circuncisión bajo presión. Le han dicho a sus feligreses, si no te circuncidas no entras a los pactos. Le han amenazado de forma indirecta. Pero eso de obligar a circuncidarse es una doctrina errónea. Aquí Shaulo dice claramente, en Mashiach Yahshua, la circuncisión no vale nada y la incircuncisión no vale nada. Es decir, Yahweh no se fija si estás circuncidado o no estás circuncidado. Lo que Yahweh mira es tu emuná, que obra a través de tu aevá. Porque los hijos de Abraham no son los que nacieron y fueron circuncidados al 8º día, sino aquellos que tienen la emuná de Abraham. Ellos son el auténtico linaje de Abraham y herederos de la promesa. Gálatas 3:29. Con esto no quiero decir que los circuncidados no son linaje de Abraham, no. Ahora en el nuevo pacto Brit Hadashah, para ser linaje de Abraham, tienes que tener emuná en Yahshua. Ese es el requisito primordial, no la circuncisión. En Yahshua la circuncisión pasa a segundo plano. Gálatas 3:29 nos dice, y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Se dan cuenta? El requisito primordial para ser herederos de la promesa, o entrar en pacto, es tener a Yahshua, no es tener la circuncisión en el prepucio. Por eso Shaulo dijo, en Yahshua la circuncisión o incircuncisión no vale nada. Es decir, la circuncisión ya no es un mandato obligatorio en nuestros días. A partir de la época de Yahshua en adelante, todo aquel que quiera entrar en los pactos de Yahweh es por emuná, ya no es por la circuncisión hecha en la carne. Por eso Shaulo añadió lo siguiente, fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Por estas palabras a Shaulo lo querían matar en aquellos días, y hoy sigue ese mismo pensar. Algunos lo declaran a Shaulo como falso emisario, que vino a introducir herejías en contra de la Torá. Pero la realidad es que las personas todavía no entienden la profundidad de la Besorá. Shaulo no es un falso profeta que está en contra de la Torá, sino todo lo contrario. Shaulo fue arrebatado al tercer cielo y fue instruido directamente por Yahshua y alcanzó una comprensión muy elevada. Shaulo se dio cuenta que la circuncisión en la carne no significa nada, porque uno puede estar circuncidado en el prepucio, pero no sigue cumplidamente a Yahshua. Esa persona no es justificada ante Yahweh. Pero si una persona no fue circuncidado, pero sin embargo ama a Yahweh y Yahshua con todo su corazón y ama a su prójimo como a sí mismo, esa persona sí es justificada ante Yahweh, aunque no tenga la circuncisión en la carne.
Saulo aprendió todo eso en el tercer cielo, y por eso escribió el texto que leímos, 1 Corintios 7:18. Por ese texto lo querían asesinar a Saulo, porque no habían entendido lo que Yahweh busca. Les pongo un ejemplo real. Hace un tiempo atrás, una hermana me llamó y me dijo: mi hijo decidió circuncidarse y creía en Yahshua, pero ahora no sé qué pasa. Ya no quiere saber de Yahshua y está perdiendo el interés poco a poco. ¿Qué está pasando, proclamador? La respuesta es evidente. Saulo tiene toda la razón. La circuncisión no te va a justificar. Lo que te justifica es tu emuná en Yahweh y Yahshua. Las palabras de Saulo no son vacías ni son herejes. Saulo tiene toda la razón. Fue llamado alguien siendo incircunciso, no se circuncide, porque la circuncisión no te va a justificar. Eso es lo que muchos no entienden y presionan a sus hijos a circuncidarse. Y después sus hijos están apostatando de la emuná. Nadie puede obligarte a circuncidarte, ni siquiera tus padres. Si tú deseas de tu propia voluntad circuncidarte, entonces excelente. Pero recuerda, tu circuncisión no te va a justificar. Lo que te justifica y te hace salvo es tu emuná en Yahweh y Yahshua. Entonces, teniendo en cuenta que el ministerio de los Cuanim de la casa de Aarón llegó a su fin con la llegada del ministerio de Yahshua, se puede entender que la circuncisión obligatoria llegó a su fin. Ojo aquí, la circuncisión obligatoria llegó a su fin, para que no anden diciendo que estamos prohibiendo la circuncisión. Aclaramos esto, porque siempre hay algunos que malinterpretan las enseñanzas y comienzan a insultar. Entonces, en estos dos casos que vimos, el término olam no debería traducirse perpetuo, sino más bien debería traducirse como tiempo indefinido. Y ahora vamos a ver más ejemplos donde olam hace referencia a una duración de tiempo que tiene principio y tiene fin. Primera de Shemuel 1:22 nos dice: pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Yahweh, y se quede allá para siempre. Olam. Aquí la palabra olam traduce para siempre, no en sentido de perpetuidad, sino en el sentido hasta que la muerte se lo lleve. Es decir, olam está haciendo referencia a un principio y un fin. Eso se llama significado relativo de olam, puesto que tiene un inicio, cuando Ana presentó a Shemuel y se quedó allá, y tiene un final, cuando murió Shemuel. Veamos otro ejemplo, antes de pasar a ver el significado absoluto de olam. Shemut 21:6 nos dice: entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Olam. Otra vez la palabra olam traduce para siempre, no en el sentido de perpetuidad, sino que olam hace referencia a un tiempo relativo. Aquí el pasaje describe a un esclavo que ha servido a su amo por 6 años, pero si al finalizar ese periodo elige voluntariamente seguir a su amo para siempre, puede hacerlo. Evidentemente, olam en este verso tiene un principio y tiene un final. Empieza con el servicio del esclavo y finaliza con su muerte. Ahora bien, vamos a ver el otro significado de olam, que tiene que ver con el tiempo absoluto. En este caso, olam va directamente asociado a Yahweh, y por ende olam y ayonos implica un tiempo sin principio y sin fin.
Es decir, cuando la palabra Olam alude a Yahweh y su naturaleza, adquiere un significado absoluto. Por ende, en este caso, Olam perfectamente puede traducirse como perpetuidad. Veamos algunos ejemplos. Taelim 92 nos dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde la perpetuidad Olam y hasta la perpetuidad Olam, tú eres Elohim. Otro ejemplo, Taelim 45:6 nos dice: tu trono, oh Elue, es perpetuo Olam y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Cuando se habla del trono perpetuo de Yahweh y Yahshua, de su reino y gobierno real, eso significa sin principio y sin fin. Y algunos herejes dicen que Yahshua no es perpetuo, sino que apareció recién cuando Miriam lo concibió. Eso es otra mentira de los unitaristas, como este personaje. Según él, solo Yahweh es perpetuo, y Yahshua es un simple hombre, que no es perpetuo como el Padre. Cuidado con esas doctrinas. Yahshua no tiene comienzo ni tiene fin. Es un Elue todopoderoso como su Padre. El trono de Yahshua es perpetuo. Siempre ha existido y existirá por los siglos de los siglos. Eso es algo que los unitaristas niegan. ¿Por qué? Porque todavía Hashatán los tiene del pescuezo. Ahora bien, vamos a examinar el término griego aionos, que es el equivalente griego de olam. Aionos se usa para hablar de la vida perpetua de los redimidos, y también se usa para hablar del castigo perpetuo de los impíos. ¿Cuál es la diferencia entre vida perpetua y castigo perpetuo? ¿Ambos durarán lo mismo? Vamos a determinarlo. Aquí tenemos algunos versos que contienen la frase vida perpetua. Yohanan 10:28 nos dice: y yo les doy vida perpetua a ellos, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hechos 13:48 nos dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y exaltaban la palabra del Adón, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida perpetua a ellos. Todos estos versos escriturales, principalmente Yohanan 10:28, indican claramente que esa vida perpetua tendrá un principio, pero no tendrá un fin. Y ahora nace la pregunta que todos se han hecho: ¿el castigo para los impíos en el lago de fuego será para siempre o perpetuo? Bueno, la mayoría de los pastores infernistas no entienden el término griego aionos. Ellos dicen lo siguiente: si la vida perpetua de los redimidos es para siempre, quiere decir que el castigo de los impíos es también para siempre. Sacan esta conclusión a partir del texto de Matías 25:46 que dice: e irán estos al castigo perpetuo a yonos, y los justos a la vida perpetua a yonos. Aquí el castigo se usa en contraste con la vida perpetua. Y como en ambos casos aparece la palabra griega aionos, entonces estos pastores religiosos concluyen diciendo: si aionos es vida sin fin, entonces el castigo de los impíos no tiene fin. En otras palabras, ellos dicen: el castigo no puede ser limitado, puesto que castigo y vida perpetua tienen la misma raíz griega aionos. Esa es la conclusión falsa que sacan de este pasaje, y a primera vista parece ser lógica y razonable. No obstante, aquí se tiene que ver el contexto y extraer más información con otros versos como Daniel 12:2 y Romanos 2:6.
Por ejemplo, Romanos 2:6 nos dice, Yahshua pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, el tiempo de castigo será proporcional a los actos de impiedad de la persona. Si la persona mató una sola vez, su castigo será 1000 años, solo como ejemplo. Porque solo Yahweh conoce y determina el tiempo de castigo para cada transgresión. Entonces, si la persona cometió asesinato una sola vez y muere sin arrepentirse, entonces lo castigarán, digamos, 1000 años. Si mató a 10 personas, multiplicamos el castigo por 10. 10 por 1000 es igual a 10.000 años de castigo en el lago de fuego. Eso sí es escalofriante. Y si la persona mató, fornicó, estafó, calumnió, deshonró a sus padres, etc. Imagínense el castigo que tendrá. Será mucho tiempo, pero tendrá su fin. Porque Yahweh no es psicópata para estar castigando por los siglos de los siglos sin fin, no. Cada impío va a ser castigado según sus obras, y su alma y su cuerpo, al final de su castigo, simplemente van a desaparecer como si nunca hubiese existido. Y si esto va a suceder con los impíos, ¿qué va a ser de Ashatán y sus ángeles caídos y sus demonios? Ellos sí que arderán en el lago de fuego por muchísimo tiempo, tal vez sea millones de años, porque Ashatán es el responsable de toda la maldad que hubo en el cielo y también en la tierra. Su castigo tiene proporciones cósmicas, pero tendrá un fin. ¿Cómo lo sabemos? Fíjense lo que dice el siguiente texto, tocante a Lucifer, y Jezquiel 28:19 nos dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. En la versión Castilian dice, eres objeto de espanto, jamás volverás a existir. Y en la versión DHH dice, para siempre has dejado de existir. Es decir, Ashatán y sus secuaces dejarán de existir, pero tendrán que pasar muchísimo tiempo en el lago de fuego. Tal vez estarán nadando y comiendo fuego por millones de años, pero tarde o temprano van a dejar de existir. El lago de fuego poco a poco se los va a consumir. Dedo por dedo Lucifer va a desaparecer hasta que no quede nada. Entonces, ayonos que se aplica al castigo pertenece a un periodo de tiempo indefinido, en el cual Yahweh estará pagando a Ashatán y los impíos según sus obras. Por ende, el castigo que tradujeron como perpetuo tiene un principio y tiene un final, pero el hecho de que el castigo tenga un extremo en ninguna manera quita su severidad. Es un castigo que va más allá de nuestra comprensión. Romanos 11:22 nos dice, mira pues la bondad y la severidad de Elohim, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. En conclusión decimos lo siguiente, el significado real de la palabra hebrea olam y la palabra griega ayonos depende del contexto en que se aplican. Cuando se refiere a Yahweh significa perpetuo en sentido absoluto, sin comienzo y sin fin, porque Yahweh es, fue y será. Pero en otros contextos, olam y ayonos pueden significar un principio sin fin, como la vida perpetua de los redimidos. Pero en algunos casos significa un principio y un fin, como el caso del servicio de Shemuel y el castigo de los malos. Entonces es necesario resaltar que olam y ayonos adquieren una significación absoluta o relativa, de acuerdo al contexto escritural.
Todo esto solo los entendidos pueden comprender, porque la promesa para los auténticos proclamadores de Yahweh es la siguiente: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua perpetuidad.